Hoy hablaremos del enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Para poder hablar de ellos necesitamos conocer sus similitudes, sus características y la diferencia, así como sus ventajas y sus desventajas. Tenemos como definición que el enfoque cualitativo se utiliza en la recolección y el análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o relevar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación. Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis preceda a la recolección y el análisis de los datos, los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de datos. Con frecuencia, estas actividades sirven primero para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes y después para perfeccionarlas y responderlas. Es un tema subjetivo, tiene en cuenta también la parte numérica como en el enfoque cuantitativo, pero esta se basa más en la observación. La investigación plantea un problema, pero no sigue un proceso definido. No tiene una metodología estructurada. Está basada en la observación directa de las personas dentro del área de trabajo o investigación. Su método no está preestablecido para poder recolectar la información. Aquí no se generan hipótesis antes del proyecto, sino que se pueden generar antes, durante y después del proyecto. Su proceso es flexible y se mueve entre las respuestas y la teoría del desarrollo. Define la realidad a través de la interpretación de los participantes y el investigador se introduce en las experiencias de los participantes. El enfoque está ligado más a la parte social, ya que podemos decir que describe las cualidades del fenómeno. No trata de probar o medir una cualidad, trata de descubrir tantas cualidades como le sea posible. Es inductiva, ya que va de lo particular a lo general. Podemos ver que estas tienen sus ventajas y sus desventajas. Las ventajas principales que tiene este enfoque es que se centra en la fenomenología y comprensión, observación sin control, no necesita reducir a números ni debe analizarlos estadísticamente. Es subjetiva, estudia y desarrolla con empatía, explora, inductiva y descriptiva. Orienta al proceso, sus datos son ricos y profundos, es holista y se limita a preguntar. Las desventajas que tiene es debilidades en validez externa, hallazgos que no son generalizables. Tamaño de muestra no tiene la misma probabilidad, ya que influye en los criterios de investigación. A veces no plantea hipótesis, ocupa más tiempo para ejecución en campo y se obtiene mucha información colateral. Aquí ya tenemos como definición del enfoque cuantitativo que se utiliza para la recolección de datos para probar hipótesis con base a la medición numérica, el análisis estadístico con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías. Al ser tan concreto, decimos que se basa en el mundo real. Algunas de sus características son: el problema de investigación debe de ser medible, la recolección de datos es fundamental, que podríamos decir que es nuestro marco teórico. Hay que crear la hipótesis que se hace antes de la investigación. Vemos la medición y la recolección de la hipótesis y aquí podemos concretar los ensayos dentro de la investigación para poder llegar a un punto concreto. Este tiene también ventajas y desventajas. Sus principales ventajas es que permite al investigador medir y analizar datos. La relación entre una variable independiente y una dependiente que estudia en detalle. El investigador es más objetivo en la relación con los hallazgos de la investigación. Se puede utilizar para probar hipótesis en experimentos por su capacidad de medir datos utilizando estadísticas. Es objetivo, se orienta al resultado, los datos son sólidos y repetibles y se limita a responder. Las desventajas que tiene es que el contexto del estudio o experimento es ignorado, no se toma en cuenta todos sus datos. Su método es inflexible, debe estudiarse una amplia porción de la población. Cuanto mayor es la muestra de investigación, más estadísticamente serán los resultados. Débil en validez internas, nunca se sabe si se mide o se quiere medir, se ocupa poco tiempo para su ejecución. El enfoque mixto.
Este enfoque es una complementación del enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo, que nos permite mejorar la investigación al abarcar la mediación y el entorno. Este enfoque profundiza más combinado lo mejor de los anteriores enfoques. Podríamos decir que mejora la comprensión del problema, la creatividad del investigador, ya que al poder tener mejores técnicas de investigación, mejora la forma en que se realiza, abarcando de una manera más real, nos permite llegar a una mejor conclusión de investigación. Esta recolección de datos puede ser tanto numérica como no numérica y permite una perspectiva más amplia y un conocimiento de ambos enfoques para poder aplicarla a nuestra investigación. Y para esto el investigador debe tener el conocimiento de ambos enfoques para poder hacer su aplicación. Las diferencias que tenemos en el enfoque cualitativo y en el enfoque cuantitativo nos dice que en el cualitativo busca principalmente la dispersión o la expansión de datos e información, mientras que en el cuantitativo pretende acotar intencionalmente la información, medir a presión las variables de estudio y tener un foco rojo. En el cualitativo se dice que fundamenta primordialmente en sí mismo y en el cuantitativo se basa en investigaciones previas. En el cualitativo nos dice que para que el investigador se forme creencias propias sobre el fenómeno, estudiando cómo sería un grupo de personas únicas o un proceso particular. Y en el cuantitativo nos dice que se utiliza para consolidar las creencias formuladas de manera lógica en una teoría o un esquema teórico y establecer con exactitud patrones de comportamientos de una población. En conclusión, podemos decir que estos enfoques pueden tener factores clave para la planificación de la investigación, llámese cuantitativa, cualitativa o mixta, dependiendo de dónde se va a aplicar la investigación. En este enfoque a escoger tomando en cuenta que lo cuantitativo generaliza, controla, abarca las ciencias como la física, la química y la biología. En cambio, la cualitativa profundiza y es interpretativa, contextualiza en el medio ambiente y su contexto, se enfoca en la antropología, etnografía y las ciencias sociales, por mencionar algunas. Como se menciona en su conclusión de Cadena e Íñiguez, la investigación científica requiere de métodos de recolección de datos que apoyen las teorías de las cuales surge la hipótesis. Para la contrastación de estas se requiere que enfoques cualitativos y cuantitativos, los cuales deben de ser complementarios en función de qué se quiere estudiar, para que sirva la información y sobre todo para que se resuelva el problema y al conocimiento. Bueno, esto es lo que tenemos de enfoque cuantitativo y cualitativo. Espero que les sirva.